Bueno, seguimos en el 9º Simposio del Sur al Mundo, en esta edición de Alimentos e Insumos frente a la crisis geopolítica global. Venimos analizando en conversaciones realmente de primerísimo nivel el impacto global del conflicto bélico en Europa. Estamos atravesando una crisis geopolítica a partir de la invasión de Rusia a Ucrania que ha disparado los precios de los alimentos, de la energía, que representa un enorme desafío para la producción agropecuaria y para la seguridad alimentaria, con consecuencias que no terminamos de pronosticar, que son difíciles de anticipar. Y esto sucede en momentos en que el mundo, y particularmente la región de América Latina y el Caribe, todavía está intentando recuperarse de las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que ha ampliado desigualdades, que ha generado un retroceso en muchos avances que se venían dando en la región. Digamos que estamos en un mundo que está enfrentando un nuevo conflicto mientras todavía está saliendo del anterior, ¿no? Nos precedieron varias conversaciones que abordaron el impacto sobre la seguridad alimentaria, energética, y ahora nos encontramos en un prestigioso panel en el que vamos a detenernos un poco más en la cuestión ambiental, para ordenar y para clarificar este escenario. Me acompañan Fernando Camargo. Hola Fernando, secretario de Innovación, Desarrollo Rural y Riego del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, y también presidente del Consejo de Administración de Embrapa. Y Félix Peña es director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, director de la Maestría de Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Muchísimas gracias, Fernando y Félix, por acompañarnos. Fernando, te doy la palabra para avanzar en el análisis sobre nuestro sistema alimentario frente a esta crisis climática y en este contexto de crisis geopolítica global, para que nos compartas la experiencia de Brasil, que es muy enriquecedora, y después seguimos conversando con Félix y llegaremos a algunas conclusiones al final del panel. Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias, Mariana. É prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu vou falar em portunhol. Não sei se me compreendem. Prazer conhecê-lo, Félix. Eu vou usar uma apresentação. Então, a ideia, Mariana, falar um pouco de agricultura sustentável em Brasília, no contexto de incertidumbre climática e geopolítica. Esta é a ideia da minha fala. Como todos sabemos, uma população crescente com mais ingressos demandará mais alimentos, fibra e bioenergia, como nos diz o relatório de FAO. Hasta el 2050, teremos mais 3 mil milhões de pessoas no mundo, que nos demandará mais carne, mais cereais, mais cana-de-açúcar e mais energia, comparado com 2005. A pandemia trajo consigo duas questões importantes: a seguridade alimentária e a seguridade de los alimentos, food security e food safety, como nós costumamos dizer em inglês. O novo informe do IPCC ha posto de manifesto as ameaças que pesam sobre algumas das regiões produtoras do mundo, especialmente a região tropical que o Brasil e a África se inserem. Como podemos ver neste gráfico, aumentará a sequia nessas regiões e vai impactar a produção de los alimentos. Brasil é estratégico para superar estas ameaças, como todos sabemos. Brasil ha hecho uma revolução em sua agricultura em los últimos anos. Podemos produzir aún mais em la mesma porção de terra. Podemos diversificar nossa produção
sin la necesidad de incorporar más tierras. Isso já está sucedendo acá. Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto mais grande do mundo, 92% de seu território é tropical, portanto, é na área que IPCC faz prognóstico terrível e pessimista. Brasil, na década de 70, era importador neto de alimentos e hoje exporta seus produtos a quase 200 países. Como nós hicimos esta revolução? Com inovação, com muita ciência e com tecnologia, convertendo os suelos inférteis em suelos fecundos, especialmente com o uso de cal. Nossos solos eram muito ácidos e hoje são solos muito fecundos, como vocês sabem. Adaptando as variedades vegetais e com melhoramento de los materiais genéticos animais, desenvolvemos método sustentável de produção agrícola, e isto tudo utilizando somente 22% de nosso território. Hoje, Brasil preserva 66% do seu território com o uso da lei, com o Código Florestal. Portanto, o objetivo principal do Brasil hoje é produzir e conservar. Aumentamos quase 400% nossa produção agrícola em este período. Com o uso da terra, somente utilizamos 50% a mais, ou seja, aumentamos a produtividade em Brasil. Em la ganaderia, em la pecuária, temos aumentado a produção utilizando menos áreas que nos últimos 30 anos. Hemos evolucionado nossa agricultura hacia sistemas sustentáveis em baixo e de baixo carbono, tais como vocês conhecem também, sistema de siembra direta, a fixação biológica do nitrogênio, bosques plantados, o triângulo ganado-agricultura-bosque e recuperação das pasturas degradadas. Este é ponto muito importante para nós outros. O Brasil atualmente tem cerca de 90 milhões de hectares de pasturas degradadas. Isto é muito, e é mais que a área que hoje utilizamos para nossa agricultura. Portanto, temos uma grande meta, grande objetivo de recuperar 30 milhões de pastagens degradadas para não precisar utilizar mais áreas e áreas em bioma amazônico. Em conclusão, nessa minha primeira intervenção, o Brasil segue produzindo mais e melhor, conservando o suelo, a água, os bosques e a biodiversidade e mitigando mais carbono. Obrigada, Mariana. Estas são as minhas primeiras palavras para depois. Este é panorama do que hacemos hoje em Brasil em nossa agropecuária. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Hay un montón de temas para abordar sobre los cuales vamos a volver en un momentito para conversar y conocer con un poquito más de detenimiento. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Félix Peña. Te pido tus reflexiones desde la Argentina, desde la región del Cono Sur, sobre las diversas formas que esta crisis que estamos atravesando globalmente afecta a la región, sobre todo con el foco de reconocer cuáles serían las nuevas agendas a partir de este conflicto. Félix. Muchas gracias, Mariana, y haré entonces unas primeras reflexiones que complementará desde otro ángulo quizás lo que planteó Fernando en su primera
intervención. Y las reflexiones están precisamente centradas en algo que puede ser el aporte de quien se dedica a entender o ayudar a entender las relaciones internacionales contemporáneas. Es decir, centradas en el impacto que tiene en distintos ámbitos de las relaciones internacionales, especialmente de las relaciones económicas internacionales, los profundos cambios que se están produciendo en el sistema internacional. Es decir, estamos viviendo un periodo muy especial que recién empieza, es muy difícil saber cuándo y cómo va a terminar, pero que se refleja en hechos inéditos desde el punto de vista de la realidad contemporánea, como son, por un lado, el producto de la invasión a Ucrania y lo que esto ha significado en cuanto a la relación entre Rusia, Ucrania, Europa en su totalidad, la Unión Europea, Europa, Estados Unidos y por otro lado Eurasia, y estamos en un momento muy, muy interesante de cambios profundos que es difícil de entender y es difícil sacar consecuencias, visto desde el ángulo en que tenemos que verlo, tanto Fernando como yo, que es el de nuestra América del Sur. Es decir, son cambios que tienen un impacto en América del Sur en materia de alimentos, fertilizantes, eso está muy claro, pero que tenemos mucha dificultad todavía de predecir cómo va a ser la evolución de estos cambios hacia el futuro. Si a eso le sumamos lo que ha sido la experiencia que hemos tenido en los países de América del Sur, Brasil, Argentina, los países del Mercosur, etcétera, en el periodo de la pandemia, que es otro proceso muy, muy interesante que tiene elementos comunes con el que mencioné antes, que es el elemento de introducir cambios drásticos en lo que era hasta ese momento lo conocido por nosotros. Fue una experiencia, es una experiencia, pero aún no ha terminado esa experiencia, inédita desde el punto de vista de las relaciones entre nuestros países, de la estrategia de inserción de nuestros países en el mundo, e inédita en cuanto al impacto a la vez en el plano político, en el plano económico y en el plano legal, porque hay mucho lo que inciden acuerdos internacionales en los que participan nuestros países. Y tendríamos un tercer elemento que creo que de alguna manera está vinculado a los dos anteriores, que es el elemento del cambio climático, que estamos recién empezando a tener conciencia, salvo por los que son muy especializados en estos temas, de lo que puede ser la profundidad del impacto en nuestros países, en nuestras formas de vida, del fenómeno del cambio climático, cualquiera sea la interpretación que finalmente se puede hacer de este fenómeno en sus múltiples desdoblamientos. Entonces me da la impresión de que para quienes estamos tratando de ayudar a entender lo que pasa en el mundo desde la perspectiva de un país concreto, como puede ser Argentina, de un país concreto, como puede ser Brasil, de una región como la nuestra, América del Sur, estas experiencias recientes son tremendamente útiles porque nos ponen en evidencia que hemos entrado en un mundo distinto en el cual veníamos navegando hasta ahora por muchos años y que de alguna manera se refleja ese mundo distinto tanto en su expresión actual como en su expresión de largo plazo en el fenómeno de la guerra de Ucrania. Es decir, es imposible entender la guerra de Ucrania si no te remontas a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, porque son todos procesos concatenados entre sí, que de alguna manera para entenderlo tiene que ir a las raíces de esos respectivos procesos. Y entonces lo que todo esto nos está poniendo en evidencia es de que estamos en un entorno internacional de cada país nuestro, y es un entorno internacional muy distinto y va a ser cada vez más distinto y difícil pronosticar por dónde van a venir las diferencias aplicadas a cada país. Y un entorno internacional muy distinto porque se ha vuelto más poblado, más gente, más países, más diverso
en esa población, diversidad que tiene connotaciones de tipo cultural, racial, etc., y más conectado. Este es un tema central. Si algo pone en evidencia la crisis de Ucrania es que estamos muy conectados. Basta tomar el tema de los fertilizantes para darnos una idea cuán conectados estamos hoy, que para entender el impacto en nuestro país o en nuestra región de lo que está pasando tenemos que ir muy a las raíces del fenómeno del impacto de una guerra como la guerra de Ucrania en la producción de alimentos, como puede ser el tema que estamos mencionando. Y que por otra parte, y voy terminando, de que para poder tener claro, el impacto, la perspectiva de un país, mi país, tu país, nuestra región, tenemos que tener siempre presente tres perspectivas. Y el problema es que las tres perspectivas están vinculadas entre sí. Que si tú tratas de entender solamente desde una perspectiva, no vas a entender nada. Así como si tratas de entender lo que está pasando en la crisis alimentaria solamente desde el punto de vista económico, político o legal, no entiendes nada. Necesitas vincular las distintas perspectivas. Y las perspectivas que yo creo que son fundamentales para entender lo que estamos viendo, y el orden puede ser alterado si se quiere, pero comienzo por lo primero que se me ocurre, que la primera perspectiva que yo tengo que tener en cuenta cuando me siento como argentino a tratar de entender esto es la perspectiva nacional. Es decir, esto que estamos viendo en el mundo que he mencionado, en el campo de problemas de relaciones internacionales, de alimentos, etcétera, visto de la perspectiva de mi país, que no necesariamente va a ser igual, puede haber muchos elementos similares, y identificar esos elementos similares también es muy importante. La perspectiva de Fernando, que es la perspectiva del Brasil. Pero lo primero que tengo que tener claro es cuál es la perspectiva de mi país, como tengo que tener claro cuál es la perspectiva de los otros países, pero eso es otro tema, la perspectiva de mi país. En segundo lugar, tengo que tener claro la perspectiva regional. Para ponerlo en lenguaje simple, para no especialistas, la perspectiva regional es la perspectiva del barrio en el que vivimos. Para lo cual tienes que definir cuál es el barrio, porque puedes definirlo de muy distintas maneras. O puede ser que, como nos ocurre en una ciudad cuando vives en un barrio, en realidad crees que vives en un barrio, pero estás viviendo en varios barrios simultáneamente. Entonces, la perspectiva del barrio para estos temas puede ser la perspectiva sudamericana, que para mí es la perspectiva fundamental desde el punto de vista de nuestros países, porque Sudamérica hoy en día ha quedado claro que es una zona de paz en términos de desarrollo nuclear y demás, y los acuerdos entre Argentina y Brasil han sido claves en ese sentido. Entonces, la perspectiva del barrio sudamericano, la perspectiva del barrio latinoamericano, obvio que somos parte de América Latina, del barrio interamericano, y así sucesivamente. Tenemos varios barrios en los cuales estamos insertos. Y en tercer lugar, la perspectiva global. Es decir, tú no puedes analizar el impacto de la crisis de Ucrania en Brasil o en Argentina, o en el tema alimentos, o en el tema energía, en cualquiera de nuestros países, si no lo insertas en el contexto más global del mundo, de las relaciones internacionales. Dicho esto, te lleva, y termino, a la necesidad de resaltar la importancia que tiene para cada uno de nuestros países o de nuestras regiones, tener lo que podemos llamar usinas de pensamiento orientadas a la acción. No usinas de pensamiento solo, sino de pensamiento orientado a la acción. En una palabra, usina donde se piensa el impacto de estos temas en la perspectiva no solo del especialista en el tema, sino de quienes están en el plano, en el campo de batalla, en el plano gubernamental, o en el plano empresarial, o en el plano sindical. Lo que podríamos llamar, para utilizar una sigla, las UPA, es decir, unidades de pensamiento orientadas a la acción. Y digo esto porque una de las claves
sobre las cuales debemos trabajar en nuestras regiones, en nuestros países, es en estimular el desarrollo de esa interacción entre quienes están en el campo de batalla y lo ven desde el punto de vista bien práctico y concreto, vendo, no vendo, hago, no hago, a la perspectiva de quienes están tratando de entender el conjunto de los factores en función del respectivo país. Bueno, estos serían mis comentarios provocadores iniciales y quedo a disposición de ustedes y gracias. Muchas gracias, Félix. Siempre es muy interesante escucharte. Vamos a volver sobre ese concepto de usinas de pensamiento orientados a la acción. La verdad es que parece una luz en este camino de difícil comprensión. Es una punta para empezar a trabajar que es muy interesante. En estos problemas que afectan a la Argentina, afectan a Brasil, afectan a la región del sur como gran proveedora de alimentos para el mundo, que se encuentran en una situación de replantear agendas, ¿no? Que le impliquen un aprovechamiento de las ventajas competitivas que ya tenían y que en este contexto tienen otro peso. Puntualmente, si pensamos en la protección del medio ambiente, en las políticas referidas a los efectos del cambio climático como las que especificó Fernando. ¿Cuáles creen ustedes que serían los pilares, respetando lo que decía Félix inicialmente como nación y luego como región del sur, cuál podría ser una agenda común referida a esto? Entiendo que Fernando ha hablado claramente de la competitividad, de la sostenibilidad, de producir más y mejor, las consecuencias de la producción y la capacidad de la producción agropecuaria de incluso mitigar y ser parte de la solución al cambio climático, ¿no? ¿Podrían ser estas? ¿Cuáles elementos debería tener esa agenda nacionales y regionales? Bueno, Brasil ya la ha presentado en relación a eso. Regionalmente, ¿qué se puede pensar para aprovechar estas ventajas competitivas en este contexto? Fernando, Félix. Sim, graças Mariana, graças Félix. Eu creio que o Brasil e a Argentina numa dimensão regional, junto com o Paraguai, Uruguai, quizás Chile, podem trabalhar juntos no Conselho Agropecuário del Sur para encaminhar que nossa agropecuária, nossa agricultura, nossa ganaderia é sustentável e é uma agricultura de baixa emissão de carbono. E para isso, nós temos que juntar ciência, Embrapa, INTA, todas as entidades de pesquisa agropecuária, para dialogar com o IPCC da ONU, para discutir adicionalidade, a discutir que nossa agricultura, a siembra direta, por exemplo, não é considerada, não pode ser considerada business as usual. Nós temos que dialogar com o IPCC, com os cientistas do IPCC e tropicalizar nossa ciência, tropicalizar o entendimento que o que fazemos hoje em Brasília, em Argentina, em Uruguai, ganaderia, integração, sistemas integrados, não podem ser considerados business as usual. Nós temos que agregar valor para o carbono que mitigamos, que removemos da atmosfera em nossos sistemas produtivos. Isto, para mim, é um tema, Félix, muito importante para atuarmos na dimensão não nacional, mas na dimensão da América do Sul, da dimensão do Mercosul regional. Para mim, para começar este debate, é muito importante que nós tenhamos este nível de entendimento. Comparto mucho el enfoque que le ha dado Fernando a su
a su comentario. Y quiero retomar dos palabras que él ha introducido en su comentario de recién, que para mí es fundamental, que es la de trabajar juntos. Esto es, si uno va a la esencia de lo que se inició, cuando se inició el actual proceso de integración en Europa, en los años 50, lo que se llamó el Plan Schuman, y el gran intelectual, que no era intelectual, el gran pensador, que no era pensador, el gran operador, que no era operador, que de alguna manera ayudó a poner juntos estos elementos, era el francés Jean Monnet, que nunca estudió nada. Y Jean Monnet utiliza el concepto de solidaridades de hecho, es decir, trabajar juntos de manera tal que no te puedas separar sin tener un costo para vos, que va un poco lo que de alguna manera hoy está siendo tema de debate en materia de la integración europea con la experiencia del Brexit. Está bien, Gran Bretaña se fue, te puedo decir, te vas, como te podés ir también de cualquier otro organismo, pero si te vas tiene costo. Y entonces yo creo que esto es importante, porque al tener costo estás de alguna manera poniendo el acento en lo que es la esencia del working together, que es la ganancia mutua que se genera por trabajar juntos. Lo cual no quiere decir de que el working together solamente se puede hacer de una manera. No, hay cantidad de formas. Pero ahí es donde viene la importancia que para quien está en el campo de batalla tiene lo que podríamos llamar la dimensión jurídica, que es, muy bien, vamos a trabajar juntos y vamos a decir cómo vamos a trabajar juntos a través de un acuerdo. Y ese acuerdo te podés ir, pero no lo podés cambiar unilateralmente. Porque si lo cambias unilateralmente, yo no voy a poner $1 millón o $2 millones, o voy a poner esto o lo otro en función de esa idea de working together. Y yo creo que aquí vamos a la esencia de lo que estamos observando hoy en día con el tema, por ejemplo, del Mercosur. Es decir, es un mecanismo que lleva a trabajar juntos a través de conceptos que no necesariamente se pueden reflejar en las realidades, como puede ser el concepto de unión aduanera o de zona de libre comercio, y que de alguna manera genera problemas que están limitados al concepto y no a la idea de trabajo conjunto. Y la idea de poder cambiar el concepto no cambiando las reglas afecta el concepto como tal, porque los países son finalmente países soberanos, países independientes. Si trabajamos juntos, Argentina y Brasil, es porque hemos decidido trabajar juntos. Pero eso no quiere decir de que no pueda pasar lo mismo, que significa que distintos estados del país en Brasil o provincias de Argentina pueden eventualmente querer irse. Muy bien, si te querés ir, hay un problema, es que has hecho un pacto por el cual nunca te vas a ir, que es lo mismo que ocurriría en Estados Unidos. Digo esto porque creo que nos permite tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de las reglas de juego en un proceso como el del Mercosur. Son reglas de juego que permiten previsibilidad en los comportamientos. Que si no logras eso porque están mal diseñadas las reglas, hermano, cambiemos las reglas. Y si no nos ponemos de acuerdo en cambiar las reglas o no nos sentamos a discutir el cambio de las reglas, hermano, quizás el problema lo tienes tú o yo o vos en tu sistema político. Porque si las reglas no funcionan hay que cambiarlas. Bueno, digo esto porque creo que también permite ilustrar un poco el nexo entre lo que estamos hablando y el tema de los acuerdos que se hacen para permitir el trabajar juntos. Si tomamos, y cierro mi comentario, el tema del Mercosur, el tema no es tanto saber si es una unión aduanera perfecta o imperfecta, si es una zona de libre comercio. No, tenemos un pacto por el cual trabajamos juntos con ciertas reglas. Si queremos cambiarlo, lo cambiamos o nos vamos, que es la fórmula que se empleó, como dije antes, en Europa con el Brexit. Muy interesante.
pensando en clave de cambio climático, sobre todo, digo, hay por supuesto la necesidad de fortalecer estos procesos regionales de integración, no solo por razones económicas, políticas, sino también desde el punto de vista climático para fortalecer la voz de la región en este sentido, y el rol de la producción de alimentos como parte de la solución a los problemas del cambio climático, que es una voz que los países de manera aislada es más difícil digamos, que se escuche y que tenga fuerza, que pueda transformar alguno de estos acuerdos, ¿no? Ustedes ven en algún punto que la crisis del COVID más la crisis bélica han hecho esto más evidente. Eso por un lado, y por el otro lado pensaba, mientras hablaba Félix, en la fortaleza institucional, digamos, en fortalecer la institucionalidad pública y privada, ¿no?, de cada país. ¿Cuáles consideran ustedes que son cuestiones centrales en la institucionalidad de los países para poder tener estos procesos de integración de esta manera, ¿no?, con el concepto este de solidaridades de hecho? ¿Cómo lo ven ustedes en términos de la institucionalidad en la región? Y cuán afectado está esto en cuanto a la urgencia que tiene en vistas al contexto actual de crisis bélica? Graças, Mariana. Em termos, em relação à guerra de Rússia e Ucrânia, eu creio que tema muito importante é o tema fertilizante, especialmente para nós outros em Brasília, não sei em Argentina, mas nós outros teremos muitos problemas hoje com fertilizantes por conta da guerra. Mas eu creio que há uma crise e há uma oportunidade. E a oportunidade para os bioinsumos, para os fertilizantes de base biológica. E eu creio que isso é muito importante para Brasil e Argentina e todos os países, também pensando em futuro de baixa emissão de carbono. Sobre a institucionalidade, eu creio que o caminho é o CAS, Conselho Sul-Americano de Agricultura, com o apoio de IICA, Instituto Interamericano de Agricultura, podemos organizar nossas demandas frente à IPCC, frente à FAO, frente à ONU, e trabalhamos todos juntos. Quisiera hacer un comentario partiendo una vez más de lo que dijo recién Fernando. Porque yo creo que el trabajar juntos entre países de una región, bueno, hay muchas formas, muchas modalidades y demás. El ejemplo que nos da en materia de alimentos, el IICA, por ejemplo, es tremendamente valioso, porque tú puedes trabajar juntos si es que tienes al lado tuyo a alguien que te aporta una visión técnica independiente pero relacionada con el entorno político y económico. Es decir, independiente pero no irresponsable. Porque de alguna manera eso te facilita lo que habíamos señalado y que también lo retomó Fernando, que es la necesidad de negociar, de dialogar entre los que pueden definir reglas, que son países, de dialogar entre los países del mismo barrio, pero dialogar con la participación a la vez al lado, sentados al lado, interviniendo de alguna manera, ayudando de alguna manera, por aquellos que tienen el conocimiento técnico y que de alguna manera te pueden aportar el cómo hacerlo. Que eso, en mi opinión, para tomar un ejemplo de algo que quizás no es parte de nuestra agenda de hoy, pero en nuestra opinión es uno de los puntos más débiles de la experiencia que hemos desarrollado en América del Sur con el Mercosur, que es una experiencia que tiene muchos elementos muy positivos, pero es una experiencia que solo en un momento, hace unos varios años, encaró la necesidad de tener un secretariado independiente
que pudiera dar voces independientes, técnicas independientes sobre cómo trabajar juntos, que fue el momento en que estaba a cargo del secretario de Mercosur, Reginaldo Arcuri, que era brasileño y que por lo tanto tenía. Y bueno, y en algún momento se definió, de hecho, que el informe anual que estaba preparando sobre la integración del Mercosur no podía ser publicado y por lo tanto no podía ser circulado. Y esto de alguna manera no mató, pero le dio o introdujo un elemento de debilidad enorme a la institucionalidad del Mercosur. Por lo tanto, creo que este es un elemento central para trabajar juntos entre países de un mismo barrio que tienen obvio naturaleza política, porque si no, no serían gobierno de los países. Necesitas de alguna manera tener un facilitador. Y un facilitador es quien te puede dar una experiencia independiente, técnica, sólida, y que es un facilitador que de ninguna manera tiene competencia para decir lo que tenés que hacer, que es un facilitador que entiende que en materia de relaciones internacionales lo que es importante son las relaciones entre gobiernos, obvio, que son los electos, pero esas relaciones entre gobiernos tienen que ser facilitadas para poder tener éxito en el plano concretamente político. Y me da la impresión que aquí esta experiencia del Mercosur es muy aplicable a otros planos. Y la experiencia muy rica, muy positiva del ICA en materia de su especialidad, que es el tema de alimentos y de producción de alimentos, también es muy importante. Necesitas tener la voz de un especialista, de un experto, pero ese experto no se tiene que considerar parte de dueño del circo, o parte del circo siquiera. Es un experto que es el que te tiene que ayudar a decir, mira, en el fondo lo que estoy diciendo también lo puedes entender mucho más fácil de lo que estoy diciendo en algo que es muy caro a la experiencia de la vitalidad de la relación Argentina-Brasil, que es el fútbol, que es en determinado momento esa nueva institución que ha aparecido en el fútbol, que es la posibilidad de que el árbitro tenga la opinión que le dan independientes a través del video y de la tecnología moderna. Eso no quiere decir de que el árbitro sustituya a los gobiernos, no. El árbitro aplica lo que le dice la película que han visto los especialistas sobre si efectivamente ese gol con la mano en un campeonato mundial fue una picardía, una casualidad, un problemita. Lo que pasa es que el árbitro no lo vio. Hoy en día eso no podría ocurrir. En cantidad de planos pasa exactamente lo mismo y esto es lo que tendríamos que tener en cuenta cuando opinamos sobre el tema. Tal vez esta crisis actual, por lo que interpreto, más allá de impactos que aún no podemos predecir, trae un nuevo orden que nos obliga a acelerar procesos de oportunidad que se venían dando en los países. Este planteo que hace Fernando sobre los bioinsumos, ¿no? Que era algo que se venía atendiendo por cuestiones de sostenibilidad, incluso de demanda de los consumidores, y que ahora se acelera por esta crisis bélica. ¿Hay algún otro elemento en este sentido que podamos destacar? Digamos, entiendo lo de la crisis de oportunidad para los bioinsumos, entiendo lo de fortalecer casi de manera urgente la institucionalidad regional con mirada, con una competencia técnica como bandera, como decía Félix, es clave. ¿Hay algún otro elemento que ustedes quieran destacar en esta lógica de crisis y oportunidad para la región, además de estos que hemos conversado? Sim, eu creio que a questão da qualidade de nossos alimentos, de nossa produção, Brasil, Argentina, América do Sul, há uma agricultura de baixa emissão de carbono e com todo o cuidado com o meio ambiente. Isto é muito importante porque o tema pós-Covid da food safety veio para ficar.
não creio que todos vão pensar sempre na qualidade do alimento. O alimento será visto de outra maneira daqui para frente. Então, food safety es nuestro futuro em América do Sul. Quizás agregaría a lo que dijo Fernando algo que surge de lo que estamos viendo en este momento, de lo que estamos viendo nosotros. Estamos viendo aquello en lo que estamos participando. Y esto es parte de la realidad actual. Estos temas que estamos nosotros conversando se debaten y se discuten diariamente en cantidad de ámbitos que llegan a la gente a través de medios de opinión, medios de comunicación, a través de la radio, de la televisión, etc. Yo tengo la impresión que de alguna manera los temas que estamos conversando deben ser debatidos en estos medios. Es decir, debatidos logrando el mix, la mezcla que tenemos que lograr entre la voz del experto, la voz del campo de batalla del gobierno o de la oposición al gobierno, porque no siempre el gobierno es el mismo gobierno que va a ser luego gobierno, la voz del empresario, de los distintos empresarios, porque también ahí hay opiniones muy, muy distintas. Es decir, reconocer en torno a un debate de un tema relevante la diversidad de temas y diversidad de opiniones y de valores que existen en nuestras respectivas realidades. Y esta es la idea de las usinas, Félix, estas usinas que vos decías temprano, ¿no? Usinas de pensamiento internacional orientado a la acción. ¿Te referís a este tipo de espacios? A este tipo de espacios yo te diría que si estamos participando en un debate de fondo de los temas agrícolas o de los temas de medio ambiente, y quienes participan como centros de pensamiento, es decir, institutos y demás, que pueden ser universidades, pueden ser institutos independientes, institutos empresarios, lo que sea, no reflejan necesariamente la diversidad de puntos de vista y solamente dan la opinión técnica desde un ángulo predeterminado que tenga origen en una fracción política, en una fracción económica. Ahí tendremos problemas. Yo creo que lo que se necesita es lograr, que ha sido el rol tradicional de los viejos tiempos, quizás, de la prensa. Es decir, tener una voz independiente, pero vinculado a las realidades. Independiente no quiere decir irresponsable. Si tiene que ser una voz que de alguna manera no sea la voz del que está en el campo de batalla. Lo cual no quiere decir que no sea una voz responsable, por supuesto. El que está en el campo de batalla va a defender sus intereses. Pero en este contexto en el cual estamos hablando necesitamos una defensa de múltiples intereses. Eso lleva tiempo, eso lleva esfuerzo. Ok, pero ¿no será que lleva más tiempo y más esfuerzo manejarnos sin este tipo de diálogo entre distintos sectores de sociedades como las nuestras y de países como los nuestros? ¿Por qué no reflexionamos sobre eso? ¿Por qué no reflexionamos sobre los costos que puede tener en el working together entre los países de América del Sur el no haber terminado de desarrollar experiencias interesantes de sumar esfuerzos diversos y de lograr denominadores comunes, pactados entre nuestros países? Y reconocer a la vez, y termino, de que si logras eso, tienes que partir de la base, que te vas a ir a dormir feliz y contento, lo has logrado. Pero hermano o hermana, te digo algo que quizás pueda ser una mala noticia. Al día siguiente quizás tenga que empezar de vuelta, porque constantemente se están renovando los temas que requieren consenso. La fabricación de consenso es algo permanente y el consenso que se logra no es permanente. Excelente. Bueno, ya estamos cumpliendo el tiempo y me quiero quedar con esto último para recuperar y hacer una breve síntesis a las que le pido cualquier opinión o cosa que falte que la agreguen, ¿no? Pero
estos costos de la no integración, los costos de la institucionalidad débil. Me parece que han atravesado toda la conversación en un punto en donde la búsqueda de denominadores comunes, en donde además hay fortalezas competitivas que, conversando con ustedes, parecen casi evidentes en la región, pero pareciera que la puesta en práctica no es tan así en los diálogos. Me parece que pueden ser una buena síntesis, digamos, en general de lo que hemos conversado, centrando esta cuestión de la calidad de los alimentos, de la oportunidad para la industria de los bioinsumos, para la región, la oportunidad de fortalecer la integración a través de espacios políticos y también técnicos, en donde bueno, se destaca el rol del Consejo Agropecuario del Sur, y el rol de la ciencia, la innovación, la tecnología en esto, ¿no? en el agregado de valor que tiene nuestra producción y los factores distintivos que la destacan en el mundo. Creo que, bueno, he intentado hacer una síntesis, les pido que si quieren sumar alguna reflexión final, en 1 minuto cada uno, y les agradezco enormemente la participación, nos han honrado con su presencia en este simposio. Mariana, agradeço muitíssimo o convite, a invitação, e creio para concluir sua síntese, brilhante síntese, que nós outros precisamos trabalhar juntos com IICA, com o Instituto Interamericano. IICA poderá fazer toda manejar este engenho delicado, pela experiência, pela capacidade, pode nos ajudar a todos, Brasília, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, para sermos isto juntos. Muchas gracias, gracias, Félix. Estou aqui sempre que necessitarem. Gracias, Fernando. Bueno, no tengo nada que agregar. Estoy totalmente de acuerdo con Mariana en su síntesis, con Fernando en su comentario, y creo, ojalá que podamos seguir teniendo este tipo de diálogos, y ojalá que la sugerencia de Fernando prenda en otros sectores también, de poder reproducir la experiencia del IICA en distintos ámbitos, y no solamente en el ámbito de la producción, de la agricultura y de los alimentos. Así que nuevamente, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a ambos. Espero que sí, que sea un hasta pronto, Félix, Fernando. Muchísimas gracias.